Dicen los ancianos que hay relatos que parecen simples, pero guardan la sabiduría de toda una vida. Esta es la historia de un joven campesino, pobre pero lleno de sueños, que un día salió de su tierra con la esperanza de encontrar fortuna. Caminó durante días y noches hasta llegar a la hacienda de un hombre rico, un patrón poderoso que tenía ganado, tierras, servidores y fama en toda la región. El joven, con el corazón lleno de hambre y esperanza, se presentó ante el patrón y le pidió trabajo. El patrón lo miró de pies a cabeza, evaluando su humildad, y le respondió con voz firme: te daré empleo, pero debes decidir algo desde ahora. Puedes trabajar por un salario justo, o puedes trabajar 20 años sin recibir dinero. Y al final te daré 3 consejos que valen más que el oro. El joven se estremeció. La primera opción parecía lógica, pero su corazón temblaba con la curiosidad de lo misterioso. Tras pensarlo con coraje, aceptó la segunda opción, 20 años de duro trabajo, solo a cambio de 3 consejos. Así comenzó su labor. Desde el primer amanecer hasta las noches más heladas, trabajaba sin quejarse, arando la tierra, cuidando rebaños, reparando cercas, sembrando y cosechando. Los demás jornaleros se burlaban de él, pues recibían su paga diaria mientras él se marchaba con las manos vacías. «Eres un tonto», le decían, «¿cómo esperar 20 años por palabras que el viento se lleva?». Pero él sonreía, porque en su interior había una voz que le susurraba que aquel sacrificio no sería en vano. Pasaron los años y su piel se curtió bajo el sol, sus manos se llenaron de callos, y sus hombros, de fuerza. Cada día que soportaba sin paga era una semilla de paciencia plantada en lo más hondo de su corazón. El tiempo voló como las hojas de otoño, y un día despertó dándose cuenta de que ya habían pasado 10 años. Miró al horizonte y pensó en su familia que había dejado atrás, en los amigos que quizá ya no lo recordarían. Sintió nostalgia, pero también orgullo, había cumplido la mitad de su promesa. El patrón, al ver su fidelidad, comenzó a respetarlo en silencio. No le daba más paga, pero lo trataba como a un hijo. El joven ya no era el mismo que había llegado, era un hombre hecho de esfuerzo, silencio y resistencia. Cuando los demás abandonaban, él permanecía. Cuando los otros renegaban, él se arrodillaba a orar y seguía adelante. Llegó el año 20. El patrón lo llamó a su sala grande, donde ardía el fuego en la chimenea. El joven, ya convertido en hombre maduro, se sentó frente a él. El patrón lo miró con solemnidad y le dijo: «Has cumplido. Aquí tienes tus 3 consejos. Escúchalos y no los olvides jamás». El hombre, con los ojos fijos, esperó. El patrón levantó la mano y pronunció el primero: «Nunca tomes atajos en tu camino, porque el camino más fácil puede ser el más peligroso». El segundo: «Nunca seas curioso con lo que no te pertenece ni te incumbe, porque la curiosidad mal guiada puede ser tu ruina». Y el tercero: «Nunca tomes decisiones en un momento de ira, espera que tu corazón esté en calma para decidir». El joven los escuchó con respeto, como si fueran tesoros invisibles, y los grabó en su alma. El patrón le entregó además un pequeño cofre de madera y le dijo: «Este es tu pago adicional, pero no lo abras hasta que llegues a tu hogar». El hombre, agradecido, lo abrazó y partió. Su corazón estaba emocionado, 20 años de vida resumidos en 3 frases y un cofre misterioso. Caminó con paso firme por los senderos que un día había transitado siendo joven. Pero aquella misma tarde, en un cruce de caminos, encontró a un viajero que le dijo: «Si tomas el sendero de la derecha, llegarás más rápido a tu casa, si tomas el de la izquierda, tardarás mucho más». Recordó entonces el primer consejo: «Nunca tomes atajos». Aunque la tentación fue grande, eligió el camino más largo. Mientras avanzaba, escuchó gritos en la distancia. Al llegar a un punto del sendero, vio que en el atajo que había rechazado había una emboscada. Hombres armados asaltaban a los viajeros, despojándolos de todo. El corazón le latía con fuerza.
Entendió que aquel simple consejo le había salvado la vida y su pequeña fortuna. Continuó caminando con más fe en los consejos que había recibido. Así, cada paso se convirtió en un acto de obediencia a aquella voz de sabiduría que resonaba en su interior. Días después, mientras se hospedaba en una posada, escuchó ruidos en la noche. Era como un lamento que venía de la habitación contigua. El hombre, movido por la curiosidad, se levantó para asomarse, pero de pronto recordó el segundo consejo: nunca seas curioso con lo que no te pertenece. Se detuvo, respiró hondo y volvió a su cama. A la mañana siguiente, los guardias llegaron a la posada. Habían arrestado al viajero de la habitación contigua por haber asesinado en la noche a un huésped. Si él hubiera salido a curiosear, probablemente habría sido acusado injustamente o, peor aún, asesinado en silencio. Agradeció en su corazón la voz de sabiduría que nuevamente le había protegido. Finalmente, tras semanas de viaje, llegó a la aldea donde había nacido. Su corazón latía con fuerza. Hacía 20 años que no veía a su esposa, aquella mujer joven con la que se había casado antes de marchar. Pero cuando estaba a punto de entrar en su casa, un vecino lo detuvo con palabras duras: tu mujer tiene otro hombre en tu casa. Mientras tú estabas lejos, ella rehizo su vida. El hombre sintió cómo la sangre le hervía y la furia lo cegaba. Quiso entrar y destruir todo. Pero entonces recordó el tercer consejo: nunca tomes decisiones en un momento de ira. Se apartó, respiró profundamente y decidió esperar hasta el amanecer para entrar. Con el corazón desgarrado, pasó la noche en vela bajo un árbol, luchando contra la rabia y la tristeza. El amanecer llegó, y con la mente más clara, golpeó la puerta de su casa. La mujer salió corriendo y lo abrazó llorando. Pensé que habías muerto, le dijo. Por 20 años te esperé, pero nunca me entregué a otro hombre. Ese que viste entrar anoche es nuestro hijo, el niño que dejaste en mi vientre cuando partiste. Ahora es un joven adulto. El hombre rompió en llanto y la abrazó con toda su fuerza. Comprendió que si hubiera entrado la noche anterior lleno de ira, habría destruido lo más sagrado, su familia. Ya en casa, con el corazón lleno de gratitud, recordó el pequeño cofre que el patrón le había entregado. Lo abrió lentamente, con la esposa y el hijo a su lado. Dentro encontró una fortuna en monedas de oro, suficiente para vivir con abundancia hasta el final de sus días. Cayó de rodillas y alzó la mirada al cielo. Los consejos no solo habían sido sabiduría para el alma, sino que además habían traído prosperidad material como recompensa a su paciencia y fidelidad. El hombre se convirtió en ejemplo para toda la aldea. Contaba a los jóvenes que el oro puede perderse, pero la sabiduría permanece. Sus 3 consejos se volvieron proverbios repetidos en plazas y fogatas: no tomar atajos, no ser curioso en lo ajeno y no decidir en la ira. Comprendió que lo más grande que había recibido no eran las monedas del cofre, sino las lecciones que lo habían salvado de la muerte, la injusticia y la destrucción de su hogar. Fue respetado como un sabio, no porque estudiara en libros, sino porque su vida misma se había convertido en enseñanza. Y así terminó la historia del hombre que trabajó 20 años solo por 3 consejos. Muchos lo llamaron necio, pero al final fue él quien mostró que la verdadera riqueza no se mide en salarios ni en tesoros visibles, sino en la sabiduría que guía y protege. Su historia quedó grabada como un canto eterno: que la paciencia vale más que la prisa, que la prudencia vence a la curiosidad, y que la calma preserva lo que la ira destruye. Tal vez, al escucharla hoy, alguien también decida caminar el sendero más largo, cerrar la puerta a lo ajeno y respirar antes de actuar. Porque a veces, 3 simples consejos pueden salvar toda una vida.